Buenas tardes, María. Muy buenas tardes, O José Antonio. Eguerdión, porque estamos a mediodía. Eso es. Bueno, hoy tenemos con nosotros a María Saiz, que es una persona con la que tenía ganas de estar desde hacía mucho tiempo. Había oído hablar mucho de ella o la había visto en muchos medios, pero no habíamos hablado, no habíamos tenido ocasión de hablar hasta hoy. María es portugaluja, estudió Economía y Empresa en la Universidad del País Vasco, se doctoró allí y empezó en paralelo a trabajar en DEMA, que es una sociedad que depende de la Diputación de Vizcaya, que se encarga de temas de empleo. Y después, dentro de la Universidad del País Vasco, ya se ocupó de los temas de emprendimiento desde el año 2007, que es cuando empieza ahí a operar. Primero, actuó a través de las incubadoras CITEC, que es un programa más amplio, pero digamos que es sobre todo conocido por las diversas incubadoras que tiene en varios puntos para acoger a emprendedores que salen de la propia universidad. Efectivamente. Y después, ya desde el 2012, se ocupa del máster de emprendimiento y un MBA también asociado al máster de emprendimiento. Siempre en torno al emprendimiento. Ahora le vamos a preguntar por qué esa vocación o esa asociación. Y decir, ya antes de terminar su presentación, que de toda esta labor de emprendimiento han surgido muchas empresas nuevas, muchos spin-offs surgidos de la universidad y que hoy en día pues, permiten que la universidad lleve más de 10 años situada en segundo lugar en el ranking estatal de spin-offs surgidas de universidades. Además de eso, ella es responsable del estudio de emprendimiento, en concreto en el País Vasco, porque es un estudio que se hace en muchos puntos del mundo y comunidades autónomas de España también, y es presidenta del Observatorio Vasco de Emprendimiento, asociado también a este estudio. ¿Por qué tanta vinculación con el emprendimiento? Vamos a empezar por ahí, María. Una pregunta un poco personal, que supongo que no te harán muchas veces, pero... Pues la verdad es que llegas ahí, no sabes muy bien cómo, lo llevas dentro y como tampoco había en aquellos momentos, no había estudios sobre emprendimiento. De hecho, yo entro en el doctorado precisamente porque como dentro de los másteres que te ofrecía el sistema universitario no había nada relacionado con emprendimiento, un profesor me dijo, bueno, pues lo mejor que puedes hacer es matricúlate en un programa de doctorado que te permita estudiar aquello que tú quieres, porque yo estaba como muy centrada en evaluar, bueno, pues Ujú. qué políticas de apoyo al emprendimiento había en el entorno. Pero para aquel entonces yo no sabía que estaba haciendo algo nuevo, sencillamente era, bueno, pues aquella curiosidad, ¿no? que me había surgido y en la que quería profundizar. Y bueno, pues una va dando pasos en la vida y al final, bueno, pues va abriendo puertas y se encuentra con que toda la vida ha estado Ujú. fomentando el emprendimiento. Probablemente en un primer momento o en un primer estadio la vocación era precisamente, ¿no? la de ser emprendedora, la de ser empresaria, ¿no? Y al final lo que he terminado haciendo es influyendo, ¿no? en el emprendimiento de muchas otras personas. Bueno, todavía me Ajá. queda tiempo, ¿no? para pensar en ello, pero sí, sí, esa es un poco la historia simplificada. ¿Quién fue ese profesor? No sé si le podemos dejar recordar. Pues sí, fueron dos, porque por un lado fue Jesús Matei, que actualmente es mi compañero en el departamento, y entonces no, es que tengo una curiosidad en emprendimiento, y me dice, María, esa curiosidad no es de ahora, o sea, ya hiciste un trabajo para mí, digo, anda, es verdad Ujú. que lo hice. Y luego, bueno, pues con Urrutia de Economía Financiera, uno también fue el que me orientó al programa de su departamento, aunque me fui al final al departamento de al lado. Haz un programa de doctorado. Sí, ¿Este Juan Luis Urrutia es el Urrutia. famoso Urrutia que tenía una fundación también? No, no tiene nada que ver con él. No, 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 él No, vale. fundación yo creo que no tiene, no estoy segura. Es una persona, ha sido muy relevante bueno, pues influyendo también en ámbitos institucionales, Sí, entonces sí, pero es Juan no estoy Urrutia, Juan segura. Urrutia Lejalde es el que dices, ¿verdad? Sí. Pues ahora mismo no lo sé, no me acuerdo de su apellido. Fue un profesor mío de contabilidad de costes, que además, si no me acuerdo de su segundo apellido, se me va a enfadar como vea la entrevista, claro. Bueno, vamos a Así dejarlo ahí que entonces, sí, sí. tengo que comprobártelo porque si no se me va a enfadar. Pero sí, sí, me aconsejó por ahí. Pues ahora mismo no te puedo decir exactamente, pero bueno, lleva mucho tiempo en esta Sí, película de la economía y la empresa en nuestro entorno. Así que vale. sí, sí, él fue. Bueno, el caso es que
te involucraste ahí y así has seguido, no has cambiado de campo en ningún momento. O sea, tú desde que estás en la universidad has Sí, estado asociada con emprendimiento y eso sigue y no, ya digamos que te vas a jubilar con ello. Me da la impresión, ¿no, María? Bueno, me quedan muchos años para jubilarme. Sí, 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 Es sí, decir, efectivamente, pero vamos, hombre, ahora la ya trayectoria que estás siguiendo es no lo que es una indica. vocación, ahora ya se convierte en una responsabilidad, ya que se ha abierto la línea, ahora tienes, bueno, pues tienes muchas otras tareas, Ujú, porque además de fomentar el emprendimiento, hay que formar a gente, ¿no? Que continúe la línea, ¿no? Y que continúe con este compromiso, ¿no? De fomentar el emprendimiento desde muchos puntos de vista en la universidad, desde el punto de vista, ¿no? De la educación, fomentando valores y también desde el punto de vista de apoyo, ¿no? Directo ujú, a startups o spin-off universitarios, e ujú, incluso formar doctores expertos, ¿no? En la métrica del fenómeno emprendedor. Así ujú. que bueno, pues ahora sí, ahora me toca ejercer la responsabilidad de lo que lidero, claro. Sí, porque además el emprendimiento, aunque en el País Vasco siempre ha tenido un apoyo significativo comparativamente con otras zonas cercanas, lo cierto es que ha crecido en relevancia, ha crecido en apoyo también. Es indiscutible que el apoyo era importante, pero ha crecido incluso más. Y eso también es un poco lo que se plasma en el estudio, aunque luego vamos a hablar del estudio en sí, ¿eh? Pero Sí, eso vosotros lo estáis constatando. Vosotros realmente constatáis que cada año el emprendimiento tiene como más importancia. sí, o sea, esto es el resultado de muchos años, de mucha gente, ¿no? Traccionando el ámbito del emprendimiento desde diferentes puntos de vista y ahora mismo, pues la verdad es que la comunidad autónoma en sí misma, Euskadi en sí misma, tiene una valoración muy potente externa desde fuera y en el ámbito internacional. De hecho, es la primera vez que Euskadi sale en el estudio, que aunque vamos a hablar después, como Ujú, primer contexto, ¿no? Como contexto más favorable para emprender en el ámbito estatal y también por encima, con una valoración por encima de la media europea. Entonces, ujú, claro, eso tiene múltiples factores de empuje. Hay factores de empuje políticos e institucionales, factores en el ámbito de infraestructuras, en el ámbito de transferencia de I+D. O sea, sí, sí es el resultado ujú. de un trabajo en el que poco a poco, bueno, pues se ven los resultados, por supuesto. Sin embargo, en el estudio se percibe, o no sé si también estoy intuyendo yo lo que te voy a decir, que, que la base, porque al final para que el emprendimiento funcione tiene que haber gente dispuesta a emprender, que la base no termina de arrancar. Sobre todo estoy pensando en uno de los datos que son bastante graves que marcáis en el estudio, que es el del miedo al fracaso. Y en Sí, eso parece que somos campeones mundiales. sí, sí, ¿Verdad? ahí somos campeones mundiales y este año, porque la comparación que hacemos con los países de primer nivel en términos de riqueza de PIB vamos, en nuestro entorno, pues sí nos coloca en primer lugar junto con la media española, es decir, estamos dentro del contexto estatal, está claro, y con Reino Unido. Que bueno, no tenían este dato, pero se ve que bueno, pues esta deriva política que han tomado pues les está haciendo temerosos también incluso de generar nuevas iniciativas. Sí, estamos así. Estamos en un contexto en el que el emprendimiento que se genera normalmente tiene visos de éxito importante, pero precisamente porque el que toma la decisión o la que toma la decisión casi siempre, bueno, pues ve, ¿no? Posibilidades de supervivencia importantes, porque la verdadera realidad es que, bueno, pues el miedo, ¿no? al fracaso o la falta de perdón, ¿no? A ese fracaso en términos sociales está muy arraigada en nuestro contexto. En Euskadi, si haces las cosas, las tienes que hacer bien. Entonces, bueno, pues esto de fracasar tiene muchísimas formas de ver, ¿no? Hay veces que se denomina fracaso a que empiezas a emprender y de repente una gran corporación te ofrece un empleo directivo o se llama fracaso porque en realidad has tenido una pelea tonta con tu socio o con tu socia y has decidido que este no es el mejor compañero, ¿no? Entonces, el fracaso tiene muchas formas, pero se sigue denominando fracaso y bueno, pues sí que vemos que se retrasa mucho además en nuestro entorno el cierre empresarial para generar garantías jurídicas, ¿no? De la persona emprendedora.
Sí, es lo que tenemos y es una de las principales variables con las que hay que trabajar el tema de la cultura social. Mm. Vale, o sea, sí que percibís que hay un problema cultural para que no surjan más vocaciones emprendedoras. ¿Qué se puede hacer al respecto, María? Esta es una pregunta evidentemente muy difícil, pero ¿qué es Sí, lo que... Tú que estás estudiando esto, que lo estás analizando, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que crees que se... Me parece que la educación tiene mucho que ver con esto, y además lo has mencionado antes, ¿no? sí, tiene mucho que ver. De hecho, estábamos reduciendo ese miedo al fracaso en los años pre-COVID, pero en cuanto ha vuelto a llegar el COVID otra vez se ha incrementado mucho, hemos vuelto a llegar a datos, bueno, pues de récord, ¿no? Ujú, En este ámbito. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente son valores educativos, pero no solamente asociados a la institución educativa. ¿Por qué? Porque si yo fomento en la educación la cultura emprendedora entre nuestros niños y entre nuestros bachilleres, pero luego van a llegar a casa y van a decir, ama, Aita, se me ha ocurrido una idea, he pensado que voy a estudiar ingeniería para que cuando termine voy a poner en marcha una empresa de ciberseguridad. ¿Qué se van a encontrar en casa? Entonces, ¿qué capa de la educación tengo que tocar para que precisamente en términos globales o en términos sociales logremos legitimar el valor de la persona empresaria como creador de empleo, como creador de riqueza, como generador de innovaciones, ¿no? En el territorio que nos dé más bienestar social? Entonces, va incluso más allá de la propia educación, que también es uno de los factores claves, igual que el miedo ujú, al fracaso, que tenemos como debilidad sistémica en los últimos 20 años, no salimos de ahí. Es ujú, decir, el factor que más entorpece la creación empresarial en nuestro entorno es la educación primaria y secundaria y claro, y evidentemente muy relacionado con eso lo que se recibe en casa. No solo lo que se ujú. recibe en la escuela, sino también lo que se recibe en casa. Entonces ahí hay dos capas muy importantes. Entonces, volver a legitimar el valor de la persona empresaria es fundamental, ¿no? Ujú. En estos momentos. Sí, sí, sí. Em, claro, luego vemos por ahí cosas que no coinciden con esa impresión. Claro. Hay un debate que yo veo mucho, especialmente en los últimos tiempos, relacionado con todo esto, y es como que se está poniendo en ejes contrarios el tema del funcionariado y del emprendimiento. Como que parece que en Euskadi hay una cierta tendencia a ser funcionario, a hacer oposiciones y que eso va en contra del emprendimiento. ¿Tú cómo ves esa dicotomía, María? Bueno, la verdadera realidad es que en la universidad lo llevamos muy bien, porque cuando yo te digo que somos la segunda universidad del Estado en creación de spin-offs, supone que normalmente los líderes o las líderes de esas spin-offs son funcionarios, son investigadores Ujú, de la universidad, que normalmente además tienen previamente a la toma de decisión un salario público. Así que, bueno, para mí ujú, no hay dicotomía, ¿no? O sea, es como ujú, un contrasentido semántico, pero que, bueno, pues que siempre tiene formas de encontrarse. De hecho, hay una parte que nunca estudiamos y que nunca afrontamos, pero creo que hoy por hoy no hay nada más necesario que el fomento emprendedor, el fomento de innovación dentro de la propia estructura de la administración pública. Entonces, si realmente metemos los valores emprendedores dentro de la educación, van a tener buenos resultados en términos empresariales, en términos de proyectos de intraemprendimiento dentro de corporaciones ya existentes y ujú, también dentro de la administración pública. Claro, ¿por qué nuestros jóvenes quieren ser funcionarios o funcionarias muchas veces? Pues porque observan que hay una inseguridad laboral en el contexto, con una remuneración a veces que, bueno, pues que no responde, ¿no?, a las expectativas del esfuerzo que has podido realizar en tu desarrollo académico, que a lo que te lleva es, bueno, pues voy a probar suerte. ¿Sí? ujú, Ah, a veces, cuidado, porque hay empresas en las que los comportamientos funcionariales son de corte o de nivel muy superior a lo que tenemos en la propia administración pública. Entonces eso de quiero ser funcionario o funcionaria, en realidad, ¿qué significa, no? ujú, Soy una mejor funcionaria o con mejores condiciones en una administración pública que en una entidad bancaria de alto nivel. Bueno, no voy a empezar ujú, a meterme en sectores específicos, pero ujú. creo que se entiende Sí, perfectamente, sí. ¿no? Ujú, Es decir, lo que buscas
en un ámbito o en otro, es una cierta seguridad o una cierta respuesta al esfuerzo que has realizado en tu carrera académica en términos retributivos, ¿no? Que parece que en estos momentos pues, penaliza sobremanera a la juventud. Sí, sí, sí. Vale. Otra pregunta. En el último estudio habéis reflejado una subida sustancial relacionada con esto del intraemprendimiento. O por lo menos vamos a hablar ahí de interés por intraemprendimiento, porque tampoco es una encuesta y tampoco realmente son datos de actividad real, de que realmente esté produciendo intraemprendimiento de verdad, pero sí por lo menos hay gente que dice que está realizando actividades de intraemprendimiento. Si quieres podemos hablar ahora también de las definiciones del propio estudio, ¿no? Actividades de intraemprendimiento, entiendo que es una persona que ha respondido a la encuesta cuando le han preguntado si está trabajando por cuenta ajena, ha dicho que sí, y cuando le han preguntado si está haciendo actividades emprendedoras dentro de esa empresa, es que ha dicho que sí. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, sí. Ahí habéis notado un incremento sustancial, creo que la subida de puntos es, podemos decir, sustancial. Sí. Muy sustancial, pero eso bueno, eso cómo lo nada... explicas o cómo lo contáis, María. Bueno, aquí hay dos variables. Una, la verdadera realidad es que esto viene de un incremento sustancial porque en época de COVID se fue a cero. Es decir, el riesgo que asumen las grandes corporaciones en emprendimiento es, bueno, pues muy sensible, ¿sí? al riesgo percibido en los mercados. Entonces, esto se había convertido en cero en el año 2020 y, bueno, pues en el año siguiente se ha incrementado y entonces lo que has hecho es casi recuperar en un año los proyectos de intraemprendimiento que tenías en los dos anteriores y que habías dejado parados bueno, pues por causa del COVID. Eso como primer factor. Como segundo factor, es evidente que en nuestro entorno, aunque como tú dices, los datos son de una encuesta, los datos bueno, están bastante bien conformados en términos de rigurosidad estadística. Y son coinciden bastante. como 4.300 entrevistas, si no estoy equivocado, ¿verdad? Somos los que más encuestación hacemos a nivel estatal, incluso a nivel internacional, por concentración poblacional. Por tanto, nuestros datos son especialmente fiables comparativos con otros entornos. Pero es que además nosotros también tenemos los datos y trabajamos bueno, pues con SPRI, con Gobierno Vasco que nos financia también dentro del observatorio y observamos que una variable también muy importante de cara a este intraemprendimiento es que tenemos un programa específico que solo existe aquí, que es Bind 4.0, que lidera la SPRI y que precisamente bueno, pues está incidiendo positivamente en procesos de intraemprendimiento en nuestras corporaciones. Entonces, bueno, pues ahí son dos variables. Una asociada, que podemos tener un dato acumulado de proyectos de nuestras grandes empresas de los 2 últimos años, más luego pues que, bueno, pues que gobierno sigue ahí, ¿no? Impulsando esta cuestión. Vale, es decir, que las dos razones serían, por una parte, el que bajó a cero durante el COVID y después la especial relevancia de algún programa público que incide precisamente en el intraemprendimiento. Esas serían las dos explicaciones que hacéis, ¿no? Vale. Sí, sí. De hecho, estamos siendo, bueno, pues objeto de benchmarking de muchas otras comunidades autónomas, tratando de emular, ¿no? Dentro de sus propias políticas, cómo se puede trabajar la relación entre corporaciones y startups precisamente para integrar intraemprendimientos devenidos bueno, pues de desarrollos tecnológicos en universidades, centros tecnológicos, etcétera, dentro de nuestras grandes corporaciones. Objeto, hacer competitivo lo que ya es gran generador de empleo, ¿no? En nuestro entorno. Has hablado antes de las administraciones públicas. Sé que os financian, pero vuestra relación es siempre buena porque alguna vez no han estado muy contentos con los resultados que habéis publicado de los estudios, ¿no, María? Bueno, a ver. Hablo de hace tiempo, no hablo de recientemente. Estar contentos o no estar contentos, eso depende muchas veces más que de instituciones que de personas, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de haber recibido el apoyo desde el comienzo de Diputación de Guipúzcoa, Diputación de Vizcaya y del SPRI, y normalmente la relación es buena por una razón fundamental, y es que las personas que históricamente han liderado de, bueno, pues de diferentes ámbitos políticos estas instituciones, pues
son personas preocupadas por la evaluación de la política que realizan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienes personas que realmente no tienen compromiso, ¿no?, con la evaluación de las políticas que realizan, pues los datos les importan menos, pero bueno, pues afortunadamente ahora sí que tenemos la suerte de tener personas que están liderando esto y que quieren conocer, ¿no?, qué impacto tiene esas acciones que realizamos y los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, va mal, bien, los datos, los números son números y hay veces que te gustan más y otras veces que te gustan menos, pero miden un fenómeno en el que hay que profundizar. ¿Sí? Otra cosa es que te parezca más gris o que te parezca más rosa, No, pero... a lo mejor habría que matizar también que mientras vosotros analizáis el emprendimiento en general, lo cual incluye desde el que abre un bar hasta casi al abogado que monta un despacho, de alguna manera, Sí, la SPRI, por ejemplo, solamente se dirige en principio fundamentalmente al emprendimiento tecnológico o innovador. claro. Que es el Pero que... si no dimensionas el fenómeno en su conjunto, no eres capaz de identificar cómo de importante es ese fenómeno tecnológico. ¿Eh? Correcto. Teniendo en cuenta además que la construcción de un ecosistema de emprendimiento tecnológico exige también que haya gente de marketing, que haya fiscalistas, que haya bares, que haya fruterías y que haya peluquerías. O sea, en un ecosistema en el que no hay autoempleo al servicio de aquel servicio de aprovisionamiento que exige, o sea, que necesita la empresa tecnológica, tampoco se desarrolla. Entonces, el emprendimiento tecnológico se va a otros entornos. Por eso hay que dimensionar. Otra cosa es que a empleo le interesa un perfil, a la SPRI le interesa otro perfil. Claro, cada uno tiene su foco en sus políticas. Pero si no dimensionas el fenómeno en su conjunto, no eres capaz de identificar, ¿no?, qué parte, ¿no?, de los cimientos y del edificio estás construyendo. Por eso nosotros, bueno, pues seguimos vocacionalmente queriendo dimensionarlo todo, ¿no? O sea, es decir, dando un resultado, un diagnóstico de lo que es el entorno en su conjunto, teniendo en cuenta factores de financiación, de educación, de transferencia, es decir, absolutamente todos los factores y para que todos los agentes se vean reflejados, ¿no?, en esa medición del ecosistema. Un dato muy significativo de vuestro estudio, que a lo mejor es un resumen de todo, pero bueno, tiene indica muchas cosas por dónde van los tiros, es que casi el 5% de la población vasca está involucrada en actividades emprendedoras, que es un dato que a mucha gente le va a llamar la atención, porque estamos hablando de, pues, si no 5 de estoy cada equivocado, 100. efectivamente, una de cada 20 personas. Es decir, en casi todas las cuadrillas debería haber al menos una persona que esté haciendo actividades emprendedoras, lo cual a lo mejor es mucho más de lo que mucha gente cree o piensa. ¿Esto tú cómo lo ves? ¿Es un dato alto, bajo? ¿Cómo lo calificas? Es nuestro dato, es un dato muy estable, es un dato que lleva siendo prácticamente el mismo desde el año 2004. Lo que ha cambiado es quién es la persona que está emprendiendo, pero la verdadera realidad es que oscilamos entre un 4 muy alto y un 5,5 desde los últimos 18 o 19 años y esa es la realidad. Sí, sí. Bueno, en una cuadrilla de 20 casi siempre hay uno, ¿no?, que está liado en algo, ¿no? Si lo miras, la verdadera realidad es que sí es así. Otra cosa es que ese 5% hay que matizarlo bien. ¿Por qué? Porque realmente está teniendo en cuenta a la población en edad de trabajar. Es decir, excluye a esa parte de la población en fases inactivas o en retiro, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de personas en edad de trabajar entre 18 y 64 años. Que de hecho, en estos momentos estamos notando que quizás hay que ampliar la edad, porque probablemente se nos está quedando algún emprendedor o empresaria fuera del estudio por alargamiento de la edad de retiro. Que ahora la teníais en 64 años. Sí. Y estamos viendo que, bueno, pues que es probable que en breve, estamos estudiándolo también a nivel estatal, porque yo también estoy en el comité de dirección de IEM España y estamos viendo, bueno, pues si tomamos la decisión, ¿no?, de cara a los futuros años de observar qué está pasando, ¿no? Bueno, pues con esas decisiones de no retiro, ¿no?, y de continuación de la actividad empresarial más allá de la edad técnica, ¿no?, de jubilación actual, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa, ¿no?
Sí. Vale. Este dato has dicho que es muy estable desde el 2004. Hay que Sí. matizar que 2004 es porque vosotros empezasteis a hacer los estudios en 2004, no es porque, Sí, sí, sí. no es El porque, estudio no es Global una fecha al Entrepreneurship azar, es porque... Monitor, Sí, sí. sí, de hecho, el estudio Global Entrepreneurship Monitor se comienza a realizar en el año 1999 y datos de emprendimiento de personas emprendedoras como tal no existen antes de esa fecha. O sea, los datos de emprendimiento que existían o que siguen existiendo son datos de empresas creadas, que no siempre suponen, bueno, pues Claro, persona emprendedora detrás. Entonces, claro. yo coloco el 2004 como la primera vez que tuvimos datos aquí en Euskadi de Ujú. personas emprendedoras, sí, cuando empezamos a hacer el estudio, sí. Hay- es una pena que no tengamos datos más antiguos porque muchas veces se asocia o nos han venido asociando con un territorio muy emprendedor, ¿no? Como que aquí en Euskadi, pues prácticamente todo el mundo era emprendedora. Hablo de históricamente, a lo mejor hablo de hace 50 años o más, ¿no? Esto puede ser un mito, ¿no? Pues como todas las cosas que hablan de historia sin datos detrás, a lo mejor es un mito que la gente cree que aquí todo el mundo era emprendedora antes. Pero sí es verdad que de aquí han salido muchos emprendedores que han sido muy significativos Sí, a nivel estatal y, bueno, de hecho, a día de hoy el presidente de la COE pues es vizcaíno, ¿no? No, sí, tampoco es sí. casualidad. Em, eh, ¿Tú crees o tú tienes la sensación, porque claro, aquí no te puedo preguntar basándote en datos, pero tú tienes la sensación de que aquí hay menos emprendedores ahora que cuando tú eras más joven? O no tienes ninguna sensación al respecto? No, yo no tengo sensación de que haya menos. Ujú, Yo lo que creo es que precisamente lo que sí que teníamos hace bastante tiempo, ¿no? Y por eso entiendo que somos territorio emprendedor, eran personas con iniciativa, ¿no? Y que además con recursos, que en un momento en el que la competitividad no era tan alta como la que tenemos actualmente y desde hace 20, 30 años, bueno, pues su propia inquietud lo que conseguía era generar, ¿no? Grandes desarrollos pues grandes iniciativas con generación de mucho empleo, de empleo industrial, de empleo además en sectores en el que se destacaba internacionalmente. ujú, Entonces, ujú, entiendo que desde ese punto de vista, ¿no? De la inquietud y de tener recursos para poder ujú, cubrir esa inquietud, bueno, pues somos un territorio emprendedor. O sea, somos un territorio que más que emprendedor, yo creo que somos un territorio que culturalmente somos muy trabajadores y muy minuciosos, ¿no? En todo lo que hacemos. Eso es lo que queremos trasladar, ¿no? Minuciosidad y trabajo bien hecho. Es el Made ujú, in Euskadi, ¿no? Que trasladamos en todos los sectores. Entonces, bueno, pues precisamente somos, bueno, pues como empresas y como profesionales, un territorio reputado, ¿no? Como ujú, cultura. ujú, Eso, trabajadora y como cultura de precisión y de minuciosidad. Entonces, ujú, probablemente detrás de eso está el hecho de que somos emprendedores. Claro, es que ujú. cuando eres minucioso, observas oportunidades y las aprovechas. En términos cuantitativos, ¿hay más emprendedores ahora que antes? Sí, Parecido, es que es posible que haya más. Es ujú, decir, antes había suficiente empleo como para ujú, no plantearte tener que generar tu propio negocio. Ahora no, ahora yo creo que hay más iniciativa juvenil, ¿no? Que lo que plantea es voy a montar mi propio negocio. ¿Por qué? Porque tengo una vocación y la mejor manera de materializarla, ¿no? De materializar mis estudios o lo que quiero desarrollar es crear mi propia empresa, ¿no? ujú. Sí, sí. Probablemente ganancia tiene mucho de esto también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro. María, el dato que se ha puesto en muchos titulares del último estudio es el de las mujeres. No quiero Sí, terminar sin preguntarte por ello. Es verdad que las diferencias son muy poco significativas. Estamos hablando casi de décimas, ¿no? Pero sí que es verdad que es la primera vez desde que hacéis el estudio que hay más mujeres emprendedoras que hombres emprendedores, ¿no? También es verdad que cuando te vas a sectores más tecnológicos e innovadores, ahí sí que sigue habiendo más hombres, sí. pero en general, vosotros ahí sí que habéis visto una evolución. Por- Sí, sí, la evolución ha sido muy grande. Ujú, Cuando comenzamos a hacer esto, la distancia entre hombres y mujeres era de 5 puntos. Fíjate, teníamos el mismo dato de emprendimiento, justamente el mismo, o sea, prácticamente un 5,3.
¿sí? De emprendimiento, ellos eran un 7,7 y nosotras no llegábamos a un 3. Entonces era una horquilla de 5 puntos diferenciales y en este momento lo que tenemos es medio punto de diferencia. En realidad no es una diferencia, es igualdad, ¿no? Prácticamente Ya. en el dato. Pero ahí da la sensación, yo cuando miro las gráficas vuestras, ¿no? Da la sensación de que al principio, cuando empezasteis a hacer el estudio, sí que es verdad que había una gran diferencia, pero que enseguida se acortó muchísimo. Parece como que tuviera que ver con la burbuja inmobiliaria en aquel momento, no lo sé, ¿eh? O sea, es una Bueno, interpretación mía. nosotros lo que vemos es que es decir, el desarrollo del emprendimiento femenino ha ido creciendo poquito a poquito. O sea, el fenómeno, si te fijas en esas gráficas que tú dices, salvo los saltos puntuales asociados a crisis concretas, pues como la financiera o como la del COVID, la verdadera realidad es que, bueno, pues nosotras damos muy pocos saltos y hemos ido subiendo poquito, 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 poquito como hormiguitas. Y sois vosotros los más sensibles precisamente a las crisis. Entonces, claro, lo que suele ocurrir en nuestra gráfica es que cuando hay pues alguna cuestión económica a nivel mundial o nacional que influye negativamente en aspectos económicos, vosotros perdéis el interés por emprender y como resultado, bueno, pues salimos más igualados, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es lo que llevamos viendo mucho tiempo. De hecho, es lo que ha pasado ahora. ¿Por qué os hemos superado? Pues por una razón muy sencilla, y es que vosotros habéis perdido un poco el interés desde el COVID y nosotros seguimos poquito a poquito, poquito a poquito subiendo. Entiendo que esto es coyuntural. ¿Sí? Y de hecho, en emprendimiento tecnológico la distancia es enorme, son 15 puntos de diferencia en emprendimiento tecnológico, muy asociado evidentemente a las vocaciones educativas. O sea, no puedes... María, ¿por qué no hay? Me suelen preguntar, más emprendedoras tecnológicas. Pues hombre, si tampoco desde la escuela se fomentan las selecciones STEM por parte de nuestras niñas, pues difícilmente luego van a querer emprender en STEM, ¿no? Entonces, es lo que tenemos y eso sí que es una partida de largo plazo y en la que no estamos haciendo demasiadas cosas. Yo sigo viendo en mi entorno, ya ves a tus hijos, a los amigos, a los hijos de tus amigos y todo sigue igual. O bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Lo vemos en Relacionado, las aulas también, ¿no? De hecho, relacionado. fíjate, finanzas, en mi época, había más igualdad en el aula que ahora. Ah, curioso. Ahora, por ejemplo, en finanzas son más ellos que ellas. Ujú, Y no te digo nada en física, en ingeniería electrónica. ujú. Sí, sí, sí. En este tema cultural hay un dato que me ha llamado la atención del informe. A lo mejor es algo que mucha gente más o menos intuye, pero me ha llamado la atención que esté corroborado por datos. Es sobre el carácter de los emprendedores. En el estudio habéis percibido que son mucho más optimistas y seguros de sí mismos que el resto de la sociedad. Sí. Ujú, Sí, 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 esto está avalado por múltiples, no solamente la nuestra, no solamente nuestro cuestionario, está avalado por datos de literatura históricos, de, bueno, pues eso, de pruebas empíricas históricas. Evidentemente, bueno, pues esto tiene sus dificultades y si el que lo está haciendo no lo ve mejor que los demás, pues difícilmente lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí, normalmente el que emprende transmite menor miedo al fracaso, transmite más seguridad con respecto a las habilidades que tiene o a su formación para emprender, también transmite, bueno, pues más facilidad, ¿no? Que el hecho de crear una empresa es más sencillo y luego una parte muy importante, y es que transmite que conoce a otros y que por tanto se basa en la experiencia de alguien, que es otro de los factores negativos que tenemos en nuestro entorno. No tenemos referentes. O sea, solo el 36% de la población dice que conoce a alguien emprendiendo en los 2 últimos años. Por tanto, no estamos reconociendo, ¿no?, a nuestro frutero o a nuestra panadera como que acaban de poner un negocio como emprendedores, ¿no? Es curioso. Aquí esto no lo habéis reflejado en el estudio porque imagino que no estaba todavía incluido en las preguntas, pero en Euskadi hay un creciente fenómeno de emprendimiento inmigrante. Sí, Mm. sí, sí, sí. No sé si quieres comentar algo. Sí, lo estudiamos hace 10 años y ahora estamos viendo también, este año lo vamos a reflejar porque vamos a pedir
bueno, de hecho los datos se están construyendo a partir de junio, la nacionalidad de origen, pero eso lo hemos constatado, lo tenemos perfectamente constatado en el máster de emprendimiento. Año tras año cada vez es mayor bueno, pues la solicitud de máster de emprendimiento por parte de nacionalidades. Bueno, este año nosotros tenemos desde Corea, países árabes, a Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil. No te puedes imaginar la cantidad de países que tenemos. Todos hispanohablantes, o sea, aunque ya haya dicho Corea del Sur, también son hispanohablantes, y vienen con energía emprendedora muy fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, este año sí vamos a ser capaces de medir el origen y afortunadamente, derivado del cambio legislativo que ha habido en diciembre, pues yo creo que está empezando a ser menos difícil para ellos emprender, porque vienen con muchas inquietudes, con muchas ganas de generar empresa y empleo, pero bueno, la verdadera realidad de las autoridades en inmigración pues normalmente no permite, ¿no? Que, bueno, pues que puedan desarrollar aquí sus iniciativas. Queríamos más a rusos con dinero para comprar pisos que a colombianos Sí, esos no emprendedores. tienen ningún problema, la verdad, pero... Bueno, es una anécdota. Te preguntaba esto también porque esta semana entrevisté a un inglés que aterrizó en Bilbao hace 14 años. Un inglés que ya era emprendedor en Londres y aterrizó aquí pues, por una serie de razones personales. Y se puso a emprender y me llamó la atención que me dijo que aquí era mucho más complicado emprender que en su país. Es que se encontró con... Él habla español perfectamente, ¿eh? No tenía problemas idiomáticos en ese sentido, pero me llamó la atención que él, y además lo hacía con mucha efusividad, ya verás la entrevista cuando la publique dentro de una semana aproximadamente, como él está lamentando las dificultades que encontró burocráticas para emprender. Es verdad que él emprendía en un sector donde hace falta licencias, el sector de las agencias de viajes. Hacen falta licencias, autorizaciones y demás. No es como abrir una frutería, como tú has dicho, que a lo mejor es más sencillo, ¿no? Que también tiene lo suyo ya, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo hemos complicado, pero hasta donde yo creía que era más fácil. Y entonces él al final, agobiado por las dificultades legales o burocráticas, acabó asociándose a otro emprendedor local que ya conocía los caminos para arreglar esas cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en nuestro entorno hay más dificultades burocráticas que en otros? Sí, sí, en Sí. nuestro entorno. A ver, no es una cuestión tradicional que probablemente este emprendedor, si volviese a su país, vería que su propio país también es más burocrático ahora. Ajá. Porque la burocracia que hemos tenido histórica asociada a la constitución empresarial o a trámites, me da igual, fiscales y de todo tipo, con el COVID lo que ha hecho es digitalizar esa burocracia y muchas veces duplicarla, porque tienes el trámite físico y el trámite burocrático o el papel digitalizado, ¿no? Que al final termina siendo el mismo papelito, pero además con el trámite adicional de la digitalización. Entonces, bueno, pues actualmente sí, hay muchísimo control para absolutamente todo, es decir, toda la parte asociada a seguridad social, toda la parte asociada a temas fiscales, toda la parte asociada a registros. Entonces, pues sí, hoy por hoy todavía, y eso que hemos digitalizado mucho el proceso de constitución empresarial, pero bueno, pues sigue siendo un proceso al que le quedan muchas mejoras, ¿eh? Y en el que hoy por hoy la digitalización solamente cubre, bueno, pues la forma mercantil de sociedad limitada. Entonces, bueno, pues incluso para crear una cooperativa todavía necesitas más papeles, ¿no? De que somos nosotros los garantes aquí un poco, ¿no? De la forma cooperativa, todavía son más papeles. Entonces, pues sí, 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 sí. Yo creo que queda recorrido, ¿no? para mejorar esa parte burocrática. Siempre hay quien nos gana, ¿eh? Tenemos a Francia al lado, que bueno, pues siempre hay quien nos gana en la parte de burocracia. Y Pero... ya la última pregunta, María. El tema inversor, que también estáis empezando a recoger en los informes. Por ejemplo, en el último informe habláis de business angels, ¿no? Decís que que cada vez hay Sí, más. el tema inversor siempre lo hemos revisado, ¿eh? Siempre hemos tenido datos. Otra cosa es que Me nos hayamos... pareció que lo hacíais menos antes, que le dabais menos Sí, atención. igual le dábamos menos importancia, Vale. sí. Ahí no sé si quieres, pues ya terminando, no sé si quieres hacer algún comentario respecto al tema inversor, porque evidentemente
en ciertos proyectos, especialmente tecnológicos e innovadores, la inversión cada día es más importante, ¿no? El tener dinero para poder acometer proyectos grandes o medianos también es fundamental, y sin dinero no se Sí. pueden hacer, y normalmente el emprendedor no tiene dinero. Tiene Bueno, en ideas y nuestro tiene entorno, ganas y es optimista y es positivo, pero le falta dinero, generalmente, ¿no? O al emprendedor vasco no le falta dinero. ¿Cuál es un poco tu al impresión? emprendedor vasco le falta dinero como a cualquier otra persona emprendedora. Eso Ujú, sí, ningún inversor te va a mirar si no, tú no haces una aportación en términos de riesgo financiero personal por tu empresa. Entonces, bueno, lleva todo esto en paralelo. La verdadera realidad es que el arranque de los negocios sale de ahorros personales de tu entorno, familia, amigos ujú, y tuyo personal. Y luego, bueno, pues la parte inversora, que tradicionalmente aquí ha sido muy conservadora en nuestro entorno, bueno, pues en función de cómo señalices, ¿no? Esa apuesta personal que tú haces, bueno, pues te genera más recorrido, ¿no? De cara a financiarte o menos. La verdadera realidad es que los datos nos dicen que en los últimos años, bueno, pues se ha profesionalizado ese inversor, que casi siempre era una persona, un inversor informal, ¿no? Que ujú. por experiencia en el sector en el que estabas trabajando, ¿no? Y con algunos excedentes económico-financieros, bueno, pues que podía aportarte a la empresa, entraba ahí, pero bueno, pues ahora ya empieza a tener forma profesional. Pero bueno, hasta hace muy poco lo que teníamos era bueno, pues eso, una tasa de inversores, bueno, pues menor a la de emprendedores. De hecho, seguimos teniéndola. ¿Sí? Estamos en un 5% de personas emprendiendo y estamos en un 3,6% de personas invirtiendo, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí todavía queda mucho por hacer. Estas cosas de business angels, bueno, pues hace unos cuantos años tú entrevistabas y la gente no sabía lo que era un business angel. Y entonces Ujú, la gente descubría, yo soy eso. ujú, Entonces, bueno, pues hay veces que los datos son bajos porque la gente no entiende si es o no es, ¿no? ujú, Esa cosa, y entonces nosotros siempre hemos hablado de inversor, ¿no? Inversor formal o inversor ujú. informal. Sí, sí que es verdad que notamos profesionalización, incremento de profesionalización, sí. Este 3,6, has dicho 3,6% de personas invirtiendo, que has dicho, incluye personas Todo, que invierten en el proyecto de otro emprendedor. Entiendo que no es el propio emprendedor, porque eso está ya recogido en el de emprendedores. sí. Eh, Recoge también el que invierte en bolsa. Eso entiendo que sería para No, otro nivel, ¿verdad? O sea, no, estamos no, no, hablando no, en de principio no. inversiones en proyectos emprendedores de personas cercanas, de Sí, proyectos que arrancan, ¿no? Que no que ya están sí, consolidados, sí, ¿verdad? sí. Pues Sí, es bastante puede alto ser tu también. primo, puede ser tu hermano o puede ser un inversor profesional. Entonces, de ese Ujú, 3,6, lo que está creciendo mucho es que, bueno, pues hace unos pocos años el porcentaje de ese inversor informal con forma profesional era muy pequeñito y en este momento está cerca del 7,5%. ujú. Y el resto, bueno, pues es tu entorno, ¿no? A veces, o tu amigo, o tu compañero de trabajo, o Pero son bastantes, 3,6%. Ujú. 3,6% es el inversor Sí, sí, informal en general. sí, Y sí, como pero te digo, puede ser tu me ama parece, o tu primo o un inversor me profesional. parece una cifra elevada, ¿no? Estamos hablando de uno de cada 25 prácticamente vascos, ¿no? Sí, Activos, no los jóvenes, no los niños, digamos, ni los jubilados. normalmente Pero sí. tiene una edad avanzada. Estamos hablando de una edad media ya que ronda los 50 años. Ujú, ¿Sí? Entonces, casi siempre es un inversor que, bueno, pues que se encuentra con una seguridad financiera en términos de bienestar y que, bueno, pues apuesta o no apuesta a veces por su hijo, por su primo, por su compañero de trabajo, por el hijo de su amigo que ha puesto, bueno, ujú, pues eso, una empresa interesante. ujú. Entonces, sí. Sí, es un número, es una cifra significativa. Está En- creciendo, ¿eh? y en Está esto, creciendo. comparativamente, ¿estamos a nivel de otros sitios? ¿Estamos por debajo? ¿Estamos por No, encima? estamos a nivel estatal, estamos muy parecidos. Ujú, Sí que está tomando, ¿no?, una cierta importancia todo esto. ujú, De hecho, bueno, pues aquí éramos muy conservadores a la hora de invertir en proyectos de otro y prefieres, bueno, pues dejarlo en una entidad financiera o en un fondo ujú, de inversión. Y también, bueno, pues fruto también de los incentivos, ¿no?, que se están dando en términos fiscales a este tipo ujú. de aportaciones, pues sí, sí, sí que Vale. se está viendo. De hecho, por ejemplo, el desarrollo del crowdfunding, porque ahí sí que entra, por ejemplo, el crowd, ¿no? Ujú. Como Sí, sí. inversión en proyectos de otros, pues sí que también ha sido un impulso importante, ¿no? Ujú. Sí, sí.
Pues muy bien, María. Yo creo que hemos abordado muchos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu tranquilidad para resolvernos todas las dudas que teníamos. Y Bueno, bueno, pues seguiremos atentamente lo que publique el Observatorio Vasco del Emprendimiento. sí, bueno, yo os anuncio ya que el 31 de mayo presentamos los datos estatales en Madrid, es decir, Ajá. el proyecto, los datos GEM España 22-23 los Ujú. haremos públicos justo a final de mes en Madrid, así que bueno, pues si tenéis algún interés a vuestra disposición, ¿vale? Para lo que quieras, José Antonio. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Muy bien.